Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno con un tema central en medicina, un clásico de clásicos en los exámenes, la diabetes mellitus. Vamos a centrarlos en los tipos principales, los que vemos todos los días, tipo 1, tipo 2 y la gestacional. Exacto. Un tema crucial. Una condición crónica con una prevalencia altísima y un impacto enorme en todo el organismo. Entenderla bien, más allá de las pruebas, es vital para el manejo diario de los pacientes. Y sí, nos apoyaremos en las bases de textos de referencia como Farreras y Harrison. Es que es una de las endocrinopatías más comunes y sus complicaciones, afectan a muchísimos órganos. Dominar cómo se clasifica, diagnostica y las bases del tratamiento es, digamos, fundamental. Y además, es un campo que evoluciona rápido, ¿no? Guías nuevas, fármacos, así que una revisión actualizada siempre viene bien. Vamos a desglosar los puntos clave. Perfecto. Para empezar a calentar motores, ¿qué tal un caso clínico? Dale, me parece ideal. Imagina que llega a tu consulta un señor, 54 años. Viene porque desde hace unos 3 meses más o menos se siente agotado, pero muy agotado. Tiene una sed que no se le quita con nada y va al baño a orinar a cada rato, incluso se levanta por la noche. Y encima ha perdido como 5 kilos sin buscarlo. No se sabe de ninguna enfermedad previa, pero sí reconoce que tiene sobrepeso, un IMC de 29 y que, no es de hacerse chequeos médicos regulares. Ese cuadro es muy sugerente. La famosa tríada: poliuria, polidipsia, pérdida de peso. Automáticamente diabetes salta a la cabeza. ¿Hay algo más en la historia? ¿Algún otro síntoma? No sé, visión borrosa, infecciones raras, tipo hongos o urinarias. Le preguntamos, sí. ¿Y la familia? ¿Alguien con diabetes? ¿Padres, hermanos? ¿Y su día a día cómo es? ¿Qué come? ¿Se mueve algo? Buenas preguntas, sí. A ver, niega visión borrosa o infecciones recientes, pero sí nos cuenta que su padre tuvo diabetes tipo 2, diagnosticado ya mayor, como a los 60. Y su estilo de vida, pues lo que te imaginas. Dieta alta en carbohidratos, refinados, pan, pastas, y es muy sedentario, trabajo de oficina. Entiendo. A ver, con el antecedente familiar de DM2, el sobrepeso, la edad que tiene, 54 años, y ese estilo de vida, pues todo apunta fuertemente a una DM2, ¿verdad? Sin embargo, esa pérdida de peso, a veces en la tipo 2, no es tan marcada al inicio. Me deja una pequeña duda. No podemos descartar al 100% una LADA. La diabetes autoinmune latente del adulto. Exacto, esa forma de DM1 que empieza más lento en adultos, o incluso, aunque es menos común, una DM1 clásica que debute más tarde. Hay que tenerlo ahí, en un rincón. ¿Y el examen físico, algo destacable? La tensión arterial estaba un poquito alta, 135/85. Corazón y pulmones, normales. Abdomen, sin hallazgos. Busqué específicamente acantosis nigricans, esas manchas oscuras en cuello o axilas. Ajá, marcador de resistencia a la insulina. Exacto, pero no tenía. Y en los pies los pulsos estaban bien, presentes y simétricos, y la sensibilidad con el monofilamento, conservada. Perfecto. O sea, la exploración no nos cambia la sospecha principal, que sigue siendo DM2, pero nos dice que de momento no hay signos claros de complicaciones vasculares o neuropáticas. Bien, ahora necesitamos confirmar y ver el cuadro completo. Laboratorio, ¿qué pediríamos? A ver. Yo solicitaría, sí o sí, primero una glucemia en ayunas. Es el criterio diagnóstico base. De acuerdo. Segundo, la hemoglobina glicosilada, la HbA1c. Fundamental. Nos da la película de los últimos 2-3 meses y también sirve para diagnosticar. Y es práctica, no necesita ayuno. Muy útil. Con creatinina y BUN. Hay que ver el riesgo cardiovascular y cómo están esos riñones. El BUN también nos orienta sobre la hidratación. Claro. Y cuarto, un examen general de orina. Buscamos glucosa en orina, glucosuria, cuerpos cetónicos, cetonuria, que nos haría pensar más en DM1 o una descompensación fea, y proteínas o microalbúmina, un signo temprano de daño renal. Muy completo. Pues tenemos los resultados ya. A ver, glucemia en ayunas, 185 miligramos por decilitro. Alta. La HbA1c, 8.5%. También elevada. El perfil lipídico, colesterol total 220, LDL 140, HDL 35,
triglicéridos 250. Dislipidemia mixta, lo esperado. HDL bajo, triglicéridos altos. La creatinina 1.0 miligramos por decilitro, boom 18 miligramos por decilitro. Función renal normal. Y en la orina, glucosuria marcada, 3 cruces, pero cetonuria negativa. Listo, con esto el diagnóstico está más que confirmado. Glucemia en ayunas por encima de 126, que es el corte, Sí, 185. y HbA1c por encima de 6.5. 8.5. Ambos criterios cumplidos. Si sumamos la edad, el IMC, la historia familiar, la ausencia de cetonas en orina y esa dislipidemia. Pues blanco y en botella. Diabetes mellitus tipo 2. Clarísimo. Un debut con síntomas bastante típico en realidad, aunque sabemos que muchos con DM2 se piñan por casualidad en un análisis. Bueno, ya tenemos el diagnóstico para este paciente. ¿Cuáles serían los primeros pasos? ¿Cómo empezamos a manejarlo? El manejo inicial tiene que ser, tiene varias patas. Lo primero, y para mí lo más importante, educación diabetológica. Fundamental. Tiene que entender qué le pasa, por qué es importante cuidarse, cómo medir la glucosa si hace falta, qué hacer si baja o sube mucho. Todo eso. Segundo, cambios en el estilo de vida, pero cambios serios, ¿eh? Un plan de alimentación adecuado, bajarle a los azúcares, a las harinas refinadas, a las grasas saturadas, más verdura, más fibra. Y moverse. El ejercicio. Claro, al menos 150 minutos a la semana de ejercicio moderado, como caminar rápido. Y tercero, los fármacos. Con esa HbA1c de 8.5%, no nos quedamos solo con dieta y ejercicio. Hay que empezar con medicación. La metformina es el fármaco de elección, la primera línea si no hay contraindicaciones. Como insuficiencia renal severa, que no tiene. Exacto. Y además, hay que pensar ya en la dislipidemia. Probablemente necesite una estatina. Y controlar esa presión arterial, quizás un IECA o un ARA2 que además protegen el riñón. Es un manejo integral. Perfecto. Este caso nos viene genial para repasar la teoría. Recordando un poco, la diabetes mellitus no es una única enfermedad, ¿verdad? Es un grupo de trastornos del metabolismo. ¿Eso es? Y lo que tienen en común todos ellos es la hiperglucemia crónica, el azúcar alto en sangre de forma mantenida. Y esto pasa porque hay problemas con la insulina, o no se produce suficiente, o el cuerpo no la usa bien, o las dos cosas. Exactamente. Y entender bien la clasificación es clave para saber la causa y cómo tratarla. Tenemos principalmente la diabetes tipo 1, DM1. Es menos frecuente, un 5-10% del total. Aquí lo que ocurre es que el propio sistema inmune del paciente ataca y destruye las células beta del páncreas, que son las fábricas de insulina. Autoinmune. Eso es. El resultado es que no hay o casi no hay producción de insulina. Déficit absoluto. Clásicamente se ve en niños o jóvenes, pero ojo, puede aparecer a cualquier edad. Existe la forma LADA en adultos, de inicio más lento, y sin insulina tienden a la cetoacidosis. Luego está la reina, la más común, diabetes tipo 2, DM2, el 90-95% de los casos. La gran mayoría. Aquí el problema es doble, como decías. Por un lado, resistencia a la insulina. Los tejidos no responden bien a la insulina que hay. Y por otro, las células beta no dan abasto, no logran secretar la cantidad extra de insulina que haría falta para vencer esa resistencia. Es un déficit relativo y que va empeorando con el tiempo. Y aquí sí que influyen mucho los genes, pero sobre todo el estilo de vida. Obesidad, sedentarismo. Nuestro paciente del caso es el ejemplo perfecto. Totalmente. Luego tenemos la diabetes gestacional, DMG, que es básicamente cualquier problema con el azúcar que se detecta por primera vez durante el embarazo. Y no hay que olvidar los otros tipos específicos. Es un cajón desastre, pero importante. Ahí entran las diabetes por un solo gen, como los síndromes MODY, que suelen ser hereditarios de forma dominante. Ajá, que a veces se confunden con T1 o T2 en jóvenes. Exacto. Y también las diabetes secundarias a otras cosas. Enfermedades del páncreas como la pancreatitis crónica, la fibrosis quística, o por fármacos. Ojo con los corticoides. O por otras enfermedades hormonales, como el Cushing. Muy bien clasificado. Si profundizamos un poquito en por qué pasa esto, la etiología y los riesgos, en la DM1 la base es autoinmune.
Hay una predisposición genética, unos genes HLA concretos, pero parece que hacen falta disparadores ambientales. Se habla de virus, de factores en la dieta, algo que activa esa respuesta inmune contra las células beta. Y se pueden detectar anticuerpos en sangre, ¿no? Los anti-GAD65, anti-IA2. Sí, esos autoanticuerpos confirman la naturaleza autoinmune. En cambio, en la DM2, la genética es más compleja. Participan muchos genes, pero el peso del ambiente y el estilo de vida es brutal. Los factores de riesgo clásicos: edad, sobrepeso u obesidad, sobre todo la grasa abdominal, no moverse, tener familiares con DM2, pertenecer a ciertos grupos étnicos, haber tenido diabetes gestacional. Tener hipertensión, tener los lípidos alterados, el famoso síndrome metabólico. Nuestro paciente marcaba varias de esas casillas. Totalmente. Hablemos un momento de la fisiopatología, de cómo funciona mal el cuerpo, que es súper interesante para entender por qué damos cada tratamiento. En la DM1, ya dijimos, linfocitos T que se equivocan y destruyen las células beta. Es un proceso que puede tardar, pero al final te quedas sin insulina. Por eso necesitan pincharse insulina sí o sí, para vivir. Claro, es un reemplazo hormonal. En la DM2, la cosa es más enredada. Suele empezar con la resistencia a la insulina. Los músculos, el hígado, la grasa no le hacen caso a la insulina. El páncreas al principio se da cuenta y dice, hay que producir más, y empieza a secretar insulina a la bestia. Es el hiperinsulinismo compensador. Exacto. Y durante un tiempo, a veces años, eso consigue mantener la glucosa más o menos a raya. Pero claro, las células beta trabajando a marchas forzadas. Se agotan. Se cansan. Se cansan, ¿sí? Empieza la disfunción de la célula beta. Ya no pueden secretar tanta insulina, y la que secretan a veces no es de la mejor calidad. Y ahí, cuando la secreción ya no compensa la resistencia, ¡pum!, sube el azúcar. Es esa combinación, resistencia y secreción insuficiente. Pero no es solo eso, ¿verdad? Hay más actores en la DM2. Sí. También fallan las incretinas. Son unas hormonas del intestino, como el GLP-1, que normalmente le dicen al páncreas, ¡Ey, que viene comida! Secreta insulina. Pues en la DM2 o hay menos incretinas, o su efecto está disminuido. Ah, mira. Y además, el hígado se pone a producir más glucosa de la cuenta, sobre todo por la noche y en ayunas. Y el riñón, en lugar de tirar el exceso de glucosa por la orina, la reabsorbe más. Un círculo vicioso. Totalmente. Se habla del octeto ominoso, 8 factores que contribuyen a la hiperglucemia en la DM2. Y entender esto nos explica por qué tenemos fármacos que actúan sobre la resistencia, sobre la secreción, sobre las incretinas, sobre el riñón. ¿Y cómo se manifiesta todo esto? Los síntomas clásicos, que suelen ser más evidentes y rápidos en la DM1, son la famosa tétrada: mucha sed, polidipsia, orinar mucho, poliuria, a veces mucho hambre, polifagia, y perder peso sin querer. Y el cansancio, la astenia, la visión borrosa, que a veces es por los cambios de azúcar en el cristalino del ojo. Nuestro paciente tenía varios. Pero, y esto es súper importante recordarlo, la DM2 puede ser silenciosa durante años. Mucha gente se entera en un análisis de rutina, o peor, cuando ya tienen una complicación, un infarto, un problema en los pies. Las descompensaciones agudas, las crisis. Tenemos 2 principales. La cetocidosis diabética, CAD. Es más típica de la DM1, pero ojo, puede darse en la DM2 si hay una infección grave, un estrés muy fuerte. La clave es la triada: hiperglucemia, cuerpos cetónicos altas, en sangre u orina, dan ese aliento a manzanas, y acidosis metabólica, el pH de la sangre baja. Y clínicamente se ven muy mal, deshidratados, respirando rápido y profundo, la respiración de Kussmaul, con dolor de barriga, vómitos, pueden llegar hasta el coma. El otro es el estado hiperosmolar hiperglucémico, EHH. Este es más característico de la DM2, sobre todo en personas mayores que se deshidratan, por ejemplo por una infección. Aquí lo que manda es una hiperglucemia brutal, a veces más de 600 miligramos de L, una deshidratación tremenda y la sangre muy concentrada, muy hiperosmolar. Pero sin cetonas ni acidosis significativa. Exacto. Esa es la gran diferencia con la CAD.
La cetosis es mínima o nula y el pH está normal o casi normal. Lo que sí suele haber es una alteración neurológica importante, desde confusión hasta coma profundo, a veces más marcada que en la CAD por la propia hiperosmolaridad. Vale. Y para ponerle el sello al diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? ¿Hay criterios claros, no? ¿De la ADA, por ejemplo? Sí, hay criterios bien establecidos. Se necesita cumplir al menos uno de estos y si la persona no tiene síntomas claros, hay que confirmarlo repitiendo la prueba en otro día. 1. Glucemia en ayunas, mínimo 8 horas sin comer nada con calorías, que sea igual o mayor a 126 miligramos decilitro. El clásico 126. 2. Una glucemia a las 2 horas después de tomar 75 gramos de glucosa, la prueba de tolerancia oral, PTOG, que sea igual o mayor a 200 miligramos decilitro. La sobrecarga. 3. La hemoglobina glicosilada HbA1c, que sea igual o mayor a 6.5%. Pero ojo, el laboratorio tiene que usar un método estandarizado para que sea fiable. Importante eso. Y 4. Si alguien llega con los síntomas clásicos, poliuria, polidipsia, pérdida de peso o una crisis hiperglucémica y le mides la glucosa en cualquier momento del día, al azar, y está igual o mayor a 200 miligramos decilitro, eso ya es diagnóstico. No hace falta confirmar. Entendido. La HbA1c es súper útil porque te da la visión de los últimos meses y no necesita ayuno. Sí, muy práctica, pero hay que tener cuidado. Algunas cosas pueden falsearla. Anemias raras, embarazos, si el riñón falla mucho, hay que interpretarla con contexto. Y si tenemos dudas, sobre todo en un adulto si es una DM2 o una LADA, los anticuerpos ayudan. Sí, pedir anticuerpos, sobre todo los anti-JAD65, puede ayudar mucho a diferenciar si hay una base autoinmune, DM1 LADA o no, DM2. Y no olvidar el diagnóstico diferencial rápido. Descartar MODY en jóvenes con historia familiar clara y pensar si puede ser secundaria a fármacos o a otra enfermedad. Bien, pasemos al tratamiento. Los objetivos van mucho más allá de bajar el azúcar. No es solo la glucosa. Para nada. ¿Buscamos un buen control glucémico? Sí. La meta general suele ser una HbA1c por debajo del 7%. Pero ojo, esto hay que individualizarlo. No es lo mismo un joven recién diagnosticado que una persona muy mayor con muchas otras enfermedades. Claro, el riesgo de hipoglucemias cambia, la expectativa de vida. Exacto. Además del azúcar, es crucial controlar la presión arterial, generalmente por debajo de 130/80, y los lípidos, el colesterol, LDL, según el riesgo cardiovascular de cada uno. Y promover hábitos saludables, claro. Todo para evitar o retrasar las complicaciones. Y una meta de glucosa en ayunas para el día a día, ¿cuál sería razonable? Para la mayoría, estar entre 80 y 130 miligramos decilitro antes de las comidas suele ser un buen objetivo. Vale. ¿Y los pilares del tratamiento? Son varios. 1. Educación diabetológica. Insisto, es la base de todo. Paciente informado, paciente que se cuida mejor. 2. Plan de alimentación y actividad física. Personalizados, realistas, que se puedan mantener. 3. Tratamiento con fármacos. Y aquí sí que hay diferencias grandes entre tipos. Para la DM1, el tratamiento es insulina, desde el principio y para siempre. El esquema ideal hoy día es el basal bolus, una insulina lenta que cubre las necesidades de base y pinchazos de insulina rápida antes de comer para cubrir los alimentos. Intentando imitar al páncreas sano. Eso es, y ahora tenemos tecnologías como las bombas de insulina y los sensores continuos de glucosa que ayudan muchísimo a ajustar el tratamiento y mejorar la calidad de vida. Y para la DM2. Aquí el abanico de fármacos es enorme. Sí. El enfoque es escalonado. Primera línea. Sin duda, metformina. ¿Por qué? Funciona bien, no suele dar bajadas de azúcar si se usa sola, ayuda a controlar el peso o incluso a bajar un poquito, es barata y tiene estudios que muestran que reduce problemas cardiovasculares a largo plazo. Actúa sobre todo en el hígado, frenando la producción de glucosa y mejora un poco la sensibilidad a la insulina. Vale. Empezamos con metformina y cambios de estilo de vida. Si no llegamos a la meta de HbA1c, ¿qué hacemos? Añadimos un segundo fármaco. Y aquí la elección se ha vuelto más compleja y personalizada. Ya no solo miramos cuánto baja el azúcar, sino qué otros beneficios tiene ese fármaco o qué riesgos. Por ejemplo,
Por ejemplo, si el paciente ya tiene enfermedad cardiovascular o insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, hay fármacos que han demostrado proteger el corazón y los riñones. Esos tendrían prioridad. ¿Cuáles son esos? Principalmente dos grupos. Los agonistas del receptor de GLP-1, ARGLP-1, y los inhibidores del SGLT2 y SGLT2. Los GLP-1 son inyectables, ¿no? Como liraglutide, semaglutide. La mayoría sí, aunque ya haya algún oral. Ayudan a bajar la glucosa y además ayudan a perder peso, bajan un poco la presión. Y lo más importante, muchos han demostrado reducir infartos, ictus y muerte cardiovascular. Y también protegen el riñón. ¿Y los ISGLT2, las gliflosinas? DAPA, EMPA, CANA. Esos actúan haciendo que se elimine más glucosa por la orina. También ayudan a perder peso, bajan la presión y tienen beneficios espectaculares en reducir hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y proteger la función renal, incluso en gente sin diabetes a veces. Se han vuelto claves. O sea que si nuestro paciente del caso tuviera ya un problema de corazón, quizás añadiríamos uno de estos dos grupos a la metformina. Exactamente. Ahora, si no hay esas enfermedades o si necesitamos más potencia o por coste o por otras razones, tenemos más opciones. Las sulfonilureas, como glimepirida, son potentes y baratas, pero el problema es que pueden dar hipoglicemias y hacen ganar peso. Los inhibidores de la DPP-4, gliptinas, sitagliptina, linagliptina, son orales, fáciles de usar, no dan hipoglicemias, no afectan el peso, pero no tienen esos beneficios cardiovasculares tan potentes como los otros dos grupos. Y las glitazonas, pioglitazona, mejoran mucho la resistencia a la insulina, pero pueden causar retención de líquidos, edema, ganancia de peso y aumentan el riesgo de fracturas. Se usan menos ahora. ¿Y la insulina en la DM2 cuando entra en juego? Síntomas muy fuertes o una HbA1c altísima, o en situaciones especiales como una infección grave, una cirugía o durante el embarazo si ya tenía DM2. Y no podemos olvidar la cirugía bariátrica o metabólica. Cierto. En pacientes con DM2 y obesidad importante, IMC por encima de 35 o de 30 si la diabetes está mal controlada, la cirugía puede conseguir que la diabetes entre en remisión o al menos mejorar muchísimo el control con menos medicación. Es una opción potente en casos seleccionados. Para ir cerrando el círculo, un repaso rápido a las complicaciones crónicas, que al final son el gran problema de la diabetes a largo plazo. Las dividimos en micro y macrovasculares. Exacto. Las microvasculares son las que afectan a los vasos pequeños y son más específicas de la diabetes. Retinopatía, que puede llevar a la ceguera, nefropatía, que puede acabar en diálisis, y neuropatía, que afecta a los nervios, sobre todo de pies y manos, pero también los nervios autónomos. Y las macrovasculares, que son básicamente la aterosclerosis, la enfermedad de las arterias grandes, pero acelerada y más grave por la diabetes. Eso es, cardiopatía isquémica, infartos, angina, enfermedad cerebrovascular, ictus y enfermedad arterial periférica, EAP, que afecta sobre todo a las piernas. La EAP es súper importante buscarla, ¿no? El paciente a veces cuenta que le duelen las pantorrillas al caminar y tiene que parar. La claudicación intermitente, sí. O puede no notar nada, hay que buscarla. Palpar los pulsos en los pies, pedio, tibial posterior, ver si la piel está fría, pálida, si se le cae el vello. Y el índice tobillo-brazo. Fundamental. Medir la presión en el tobillo y en el brazo y compararlas. Si el índice es menor de 0.9, eso es EAP. Excelente recorrido, muy completo. Para que no se nos olviden los mensajes clave, vamos con esas perlas clínicas sobre diabetes mellitus. La primera. Perla 1, diagnóstico. Los números mágicos. Recordar los cortes. Ayuna superior a 126, poscarga superior a 200, HbA-Cis 6.5% o al azar superior a 200 con síntomas. Pero ojo, si no hay síntomas claros, siempre confirmar con una segunda prueba en otro día. No vale un valor aislado. Perfecto. Perla número 2. Descompensaciones agudas. Diferenciar CAD de EHH. La clave. Cetonas y acidosis. CAD igual a cetonas positivas plus acidosis, pH bajo o bicar bajo. EHH igual a
hiperglucemia e hiperosmolaridad extremas, pero sin cetosis ni acidosis significativa. Pensar CAD en DM1 o DM2 muy estresada. EHH en DM2 mayor deshidratado. Y perla número 3, prevención crónica. El examen de los pies en cada visita no es opcional, es obligatorio. Mirar bien la piel, entre los dedos, buscar deformidades, callos, heridas, palpar los pulsos y probar la sensibilidad con el monofilamento. Y si hay sospecha de EAP, calcular el índice tobillo-brazo. Podemos evitar muchas amputaciones así. Buenísimas perlas, muy prácticas. Queda claro que la diabetes es mucho más que controlar un número. Es manejar un montón de riesgos y prevenir problemas a futuro. Totalmente. Es un manejo integral y sobre todo empoderar a la persona para que participe activamente en su cuidado. Y bueno, como reflexión final para quienes nos escuchan, sabemos que la HbA1c es el marcador estrella del control, pero pensando más allá, ¿qué otros factores, quizás más difíciles de medir, creen que impactan más en la calidad de vida y en cuántos años vive bien una persona con diabetes? Uf, qué buena pregunta. Nos dejas pensando a todos. Esperamos que esta inversión profunda en la diabetes mellitus les haya sido de utilidad para repasar y afianzar conceptos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima exploración.